Una vieja que hace limpieza nunca va a ser nadie. El grito retumbó por toda la calle de terracería en San Juan Tilcuautla, haciendo que los vecinos se pararan en seco en la banqueta para chismear qué estaba pasando. María Guadalupe, Lupita para los cuates, de 42 años, sintió cómo el mundo se le venía abajo cuando vio su mandil floreado, ese azulito que tanto quería, siendo rasgado por la mitad por las manotas de su marido. Ese mandil no era un trapo cualquiera, era el regalo que su jefecita le había dado años atrás, cuando empezó a talonearle como afanadora para ayudar con el gasto de la casa. El tufo a tequila barato que salía de Josué, mezclado con la gritadera de los chamacos jugando en la calle, creaba una escena que, híjole, jamás iba a olvidar. Las lágrimas le bajaban calientes por la cara, pero no era solo de tristeza, era de pura humillación, caray. Ahí, enfrente de todo el mundo, su propio viejo estaba destrozando no solo el mandil, sino también el cachito de dignidad que todavía le quedaba guardado en el pecho. Las vecinas que pasaban con sus bolsas del mandado del tianguis bajaron la mirada, haciéndose las que no veían nada, pero Lupita sabía que toditas estaban al pendiente del chisme. El silencio incómodo solo se rompía por el sonido de la tela rasgándose y por los sollozos que ella intentaba aguantar, mordiéndose el labio. Ese momento, marcó el fin de una vida que ya no aguantaba más. En la cocina de la humilde casita, los trastes de la cena seguían en el fregadero esperando a ser lavados. La estufa vieja que limpiaba todos los días con tanto esmero parecía ser testigo de la escena, junto con las paredes desconchadas que conocían cada pleito, cada noche en vela, cada sueño que se iba muriendo poquito a poco. La lanita de las limpiezas que acababa de contar, unos 435 pesos, estaba regada en el piso de la sala, mezclada con los pedazos del mandil. Era un extra que le había dado doña Lourdes por haberle dejado rechinando de limpia la casa antes de la fiesta de Santa Cecilia. Dinero honesto, ganado con el sudor de su frente, que había pensado usar para comprar ingredientes y hacer torrejas para vender en Navidad. Josué, con los ojos rojos de tanto empinar el codo y la cara hinchada de coraje, le apuntó con el dedo en la cara. ¿Y tú quién te crees, vieja? Viviendo de las migajas de otros, humillándote por unas cuantas monedas. Esas palabras cortaban más feo que un cuchillo, porque venían de quien había amado alguna vez, de quien le había prometido cuidarla en la salud y en la enfermedad. Válgame Dios. Aquella fue la noche más larga en la vida de Lupita. Sentada, en la cama matrimonial que compartía con Josué desde hacía 15 años, miraba el techo lleno de goteras y sentía como si le hubieran dado un trancazo en la panza. El ruido de la televisión en la sala, donde él se había quedado jetón en el sillón, era el único sonido que rompía el silencio pesado de la madrugada. Las manos todavía le temblaban cuando juntó los pedazos del mandil, tratando de ver si se podía coser, si se podía salvar algo. Pero no. ¡Qué esperanza! La tela estaba rasgada de un modo que ya no tenía remedio, así como su matrimonio, así como la confianza que había puesto en ese hombre que ahora roncaba borracho en la sala. El espejito del cuarto le devolvía la imagen de una mujer cansada, con ojeras profundas y una mirada que parecía haber perdido el brillo. Su cabello castaño, siempre bien peinadito para ir a trabajar, estaba revuelto, y notó por primera vez las arrugas que le habían salido en el rabillo del ojo. ¿Cuándo se había hecho tan vieja? ¿Cuándo había dejado de mirarse en el espejo con cariño? En el cajón de la cómoda, debajo de los chones, guardaba una foto vieja de la boda. Los dos sonriendo, ella con un vestido blanco prestado de la cuñada, él con un traje alquilado prometiendo un futuro que nunca llegó. En aquellos tiempos Josué trabajaba de mecánico y soñaba con tener su propio taller. Ahora, pensionado por invalidez después de un accidente que le fregó la espalda, solo sabía quejarse de la vida y echarle la culpa a otros por todo lo que salía mal. El olor a fritanga que venía de la cocina de la vecina, doña Carmen, le recordó que la vida seguía allá afuera, que otras familias estaban cenando en paz, platicando del día,
haciendo planes para mañana. Mientras tanto, ella estaba allí, prisionera de una situación que parecía no tener salida, con miedo de salir del cuarto y enfrentar los ojos llenos de desprecio de su marido. Como a eso de las 3 de la mañana, oyó un ruido raro que venía de la cocina. Era Josué, hurgando en las ollas buscando algo que tragar. A ella también le rugían las tripas de hambre, pero no tenía valor para salir del cuarto. Prefería quedarse allí, abrazada a la almohada, pensando en cómo había llegado a ese punto, en cómo una mujer trabajadora y honesta podía sentirse tan poca cosa, tan insignificante. El sol que entraba por la ventana le trajo recuerdos de los primeros años de casados, cuando Josué todavía la trataba con cariño y respeto. Lupita recordaba las mañanas de domingo en que él se levantaba tempranito solo para prepararle café, los paseos en moto hasta la plaza del pueblo, las promesas de que un día tendrían una casa más grande y chance hasta hijos para alegrar el hogar. Vas a ver, mi Lupita, un día voy a tener mi taller y tú no vas a necesitar andar limpiando casas ajenas nunca más, le solía decir, agarrándola de la mano mientras caminaban por el tianguis los sábados. En ese entonces, ella le creía, cada palabra, soñaba junto con él, hacía planes de cómo iban a decorar el taller, de cómo ella podría ayudarle llevando las cuentas. Los recuerdos llegaban como olas, trayendo más dolor que consuelo. La neta. Se acordó del día en que compró su primer mandil, toda emocionada, pensando que finalmente había encontrado una forma de cooperar con la casa. Josué hasta se había sentido orgulloso al principio. Le decía a la gente que su esposa era bien chambeadora y que juntos la iban a hacer en la vida. Pero las cosas empezaron a cambiar después del accidente en el taller donde él trabajaba. Una pieza pesada le cayó en la espalda y el doctor dijo que ya no podía hacer esfuerzos. La pensión por invalidez tardó más de 1 año en salir y en ese tiempo las pasaron cada vez más negras. Fue cuando ella le metió más duro a la chamba de afanadora, agarrando más casas, levantándose más temprano, volviendo más tarde. Te prometí que no ibas a tener que trabajar tan duro así, le dijo una noche, con lágrimas en los ojos, cuando ella llegó a casa hecha polvo después de haber limpiado 3 casas el mismo día. Perdóname, Lupita, me siento un inútil. En ese momento, ella lo abrazó y le dijo que eran un equipo, que iban a superar esa mala racha juntos, a darle. Pero el tiempo fue pasando y, en lugar de mejorar, Josué se fue volviendo cada vez más amargado. Empezó a tomar más, a quejarse de todo, a verle peros a cualquier cosa que ella hacía. El cariño se volvió indiferencia, la indiferencia desprecio, y el desprecio culminó en la humillación de la noche anterior. Las promesas de amor eterno se habían vuelto palabras al viento, y ella se preguntaba dónde se había equivocado. ¿Qué podría haber hecho diferente? Por la mañana, Josué se había ido temprano sin decir ni pío, seguramente para encontrarse con sus amigos en la cantina de la esquina y presumir cómo había puesto a la vieja en su lugar. Lupita se quedó sola en la casa, sintiendo el peso del silencio y la soledad. Era como si las paredes hubieran sido testigos de su humillación y ahora la miraran con lástima. Intentó tomar café, pero la comida no le pasaba. Tenía el estómago revuelto, una mezcla de hambre con angustia, miedo con coraje. Sentada en la mesa de la cocina, miraba el calendario en la pared y veía que era día 15 del mes. Todavía faltaban 2 semanas para el próximo pago de las limpiezas. ¿Cómo le iba a hacer para comprar comida? ¿Cómo iba a pagar el recibo de la luz que ya se vencía? Fue entonces cuando oyó unos golpecitos suaves en la puerta de atrás. Era doña Carmen, la vecina de al lado, con un plato de comida en la mano y una sonrisa amable en el rostro. «Buenos días, mijita. Te traje un poquito de arroz con frijoles. Pensé que chance hoy no tenías tiempo de cocinar». La señora, de unos 60 años, sabía muy bien lo que había pasado la noche anterior. En los pueblitos, nada queda oculto. Lupita no pudo aguantar las lágrimas. Allí, en la sencilla cocina de su casa, se derrumbó en los brazos de la vecina,
llorando como no lo hacía desde que era una escuincla. «Ya no sé qué hacer, doña Carmen. Trabajo tanto, hago todo lo que puedo, pero parece que nunca es suficiente. Dijo que una afanadora nunca va a ser nadie». La voz se le entrecortaba, mezclando sollozos con palabras. Doña Carmen, que tenía una pequeña panadería enfrente de su casa, le tomó la cara a Lupita con las dos manos y la miró fijamente a los ojos. «Escúchame bien lo que te voy a decir, mijita. El trabajo honrado ennoblece a cualquiera. Tú no eres menos que nadie por ser afanadora. Al contrario, tienes más dignidad en tu dedo chiquito que mucho rico por ahí. Neta». En ese instante, algo se movió dentro del pecho de Lupita. Era chiquito. Casi ni se sentía, pero era diferente al dolor que había sentido por meses. Era como si una semillita de esperanza hubiera sido plantada bien en el fondo de su alma. Doña Carmen continuó: «Si quieres te puedes quedar unos días aquí en mi casa en el cuartito de atrás. No es gran cosa, pero es tuyo mientras lo necesites». Por primera vez en mucho tiempo, Lupita sintió que no estaba completamente sola en el mundo. Había alguien que creía en ella, que veía valor en su chamba, que le ofrecía ayuda sin pedir nada a cambio. Era el primer paso para salir de ese hoyo que parecía no tener fin. 3 días después, Lupita ya se había mudado al cuartito en los fondos de la casa de doña Carmen. Era un espacio sencillo, una cama individual, un ropero pequeño y una ventana que daba al patio donde la vecina criaba gallinas. Pero era suyo. Era un lugar donde podía respirar sin miedo, donde nadie le iba a gritar ni a humillarla. La primera mañana en su nuevo hogar temporal, se despertó con el olor del pan saliendo del horno de la panadería. Doña Carmen ya estaba trabajando, desde las 4 de la mañana, preparando los panes y pasteles que vendía a los vecinos. Lupita se ofreció a ayudar, y pronto descubrió que tenía buena mano para eso. Sus manos hábiles, acostumbradas al trabajo pesado de la limpieza, se adaptaron rapidito a la delicadeza de hacer repostería. «Tienes talento, muchacha», le dijo doña Carmen, viendo a Lupita enrollar un niño envuelto con perfección. «¿Ya pensaste en hacer dulces para vender? Aquí en el pueblo falta gente que haga estas cositas caseras con capricho». La idea se le quedó sembrada en la cabeza, germinando, junto con el valor que estaba empezando a brotar. Esa tarde, fue a buscar algo de ropa a la casa donde vivía con Josué. Él estaba ahí, sentado en el porche, con una caguama en la mano y cara de pocos amigos. «Regresaste, ¿verdad? Sabía que no ibas a aguantar lejos de aquí», dijo él, con una sonrisita burlona. «El lugar de la mujer es cuidando la casa y al marido». Pero Lupita no respondió como él esperaba. Entró, agarró sus cosas con calma, y a la hora de salir se paró en la puerta y lo miró. «Josué, pasé 15 años de mi vida tratando de ser la esposa que querías. Ahora voy a descubrir quién soy yo realmente». La voz le salió firme, sin coraje, solo con determinación. Era la primera vez que le hablaba de esa manera. De vuelta en el cuartito, abrió la maleta y encontró, entre la ropa, una libretita vieja donde anotaba los gastos de la casa. Hojeando las páginas vio todos los registros de los últimos meses. Cada peso que había ganado, cada cuenta que había ayudado a pagar, cada sacrificio que había hecho. En ese momento, se dio cuenta de que siempre había sido ella quien había sostenido económicamente la casa, incluso ganando poco. Ella era el pilar. Esa noche, acostada en la cama angosta pero cómoda, se hizo una promesa a sí misma. Iba a usar todo lo que sabía, toda la experiencia que tenía, toda la fuerza que cargaba en el pecho para construir una vida nueva. No sabía todavía cómo, pero sabía que lo iba a lograr. El primer paso ya lo había dado. Había salido de una situación que la asfixiaba y encontrado un lugar donde podía respirar y pensar en el futuro. Los primeros días trabajando en la panadería de doña Carmen fueron una revelación para Lupita. Descubrió que tenía habilidades que ni se imaginaba. Podía calcular de cabeza la cantidad exacta de ingredientes. Tenía manos firmes para decorar pasteles y, sobre todo, tenía paciencia para tratar con los clientes más exigentes.
Era como si hubiera encontrado una parte de sí misma que había estado escondida por años. Al final de la primera semana, doña Carmen le propuso una sociedad informal. ¿Qué tal si haces unos dulcecitos para que yo los venda aquí en la panadería? Nos dividimos las ganancias a la mitad y vas aprendiendo cómo se maneja un negocio. Lupita aceptó al instante, y ese mismo sábado ya estaba en la cocina, preparando trufas de chocolate, cocadas y jamoncillos, con una emoción que hacía mucho tiempo no sentía. La primera dificultad apareció luego. Los dulces que hacía, en casa para la familia, no eran los mismos que los clientes de la panadería esperaban. Algunos quedaban muy dulces, otros muy secos, e incluso tuvo que tirar 2 tandas de cocadas que no le salieron bien. «Es parte del aprendizaje, mijita», le decía doña Carmen, siempre con paciencia. Todo el mundo se equivoca antes de atinarle. Fue en el tianguis del sábado donde Lupita tuvo su primera gran lección sobre el comercio. Había preparado 50 trufas para vender, pero terminó el día con solo 10 vendidas. Vio a otros vendedores que llegaban después que ella, y se iban con todo vendido. «¿Qué estoy haciendo mal?», le preguntó a doña Carmen desanimada. La respuesta vino de la observación. Durante la semana, Lupita se fijó en cómo se comportaban los vendedores más experimentados en el tianguis. Platicaban con los clientes, les ofrecían probar los productos, les contaban anécdotas sobre cómo hacían los dulces. Vender no es solo poner el producto en la mesa, se dio cuenta. Es ganarse la confianza de la gente. Al sábado siguiente, llegó a la Centocéntrica Tianguis con una nueva estrategia. Además de los dulces, llevó un letrerito escrito a mano. Dulces caseros hechos con cariño por Lupita. Empezó a platicar con la gente, a contar que había aprendido las recetas de su mamá, a ofrecer pequeñas muestras. El resultado fue sorprendente. Vendió todo antes del mediodía y hasta anotó pedidos para la semana siguiente. Esa noche, contando las monedas encima de la cama, Lupita sintió una satisfacción diferente a todo lo que ya había experimentado. No era solo la lana, ¿qué va? Era la sensación de haberlo logrado con su propio esfuerzo, con su propia inteligencia. Por primera vez en la vida, se sentía realmente dueña de su propio destino. Fue un martes por la mañana, cuando Lupita conoció a doña Sebastiana, una señora de 70 años que llegó a la panadería con un aire medio desconfiado, pero con ojos curiosos. Había oído hablar de los dulces de Lupita y quería probarlos para ver si eran tan buenos como decían. «Yo hice dulces toda mi vida para vender», dijo, «así que yo le entiendo a esto». Doña Sebastiana probó una trufa, cerró los ojos para saborearla y luego sonrió. «Muchacha, de verdad que tienes buena mano. Estos dulces saben a infancia, a casa de la abuela». La aprobación de aquella señora, a quien todos en el pueblo respetaban por su experiencia, fue como un título para Lupita. Era el reconocimiento que necesitaba para estar segura de que iba por buen camino. A partir de ese día, doña Sebastiana se volvió clienta frecuente de la panadería. Siempre por la mañana, se tomaba su cafecito y platicaba con Lupita sobre recetas, técnicas, sobre los secretos de un buen dulce. «Lo importante no es solo el azúcar y la harina», decía, «es el amor que le pones a la masa. Eso hace toda la diferencia, fíjate». Fue doña Sebastiana quien le sugirió a Lupita que expandiera el negocio. «¿Por qué no haces dulces para fiestas? Aquí en el pueblo falta alguien que lo haga bien hecho. Conozco a mucha gente que pagaría bien por un trabajo esmerado». Idea le dio vueltas en la cabeza a Lupita, que empezó a imaginar posibilidades que antes ni se le cruzaban por la mente. La primera oportunidad llegó a través de la propia doña Sebastiana. Su nieta iba a cumplir 15 años y quería una mesa de dulces diferente, no esos industrializados que todo el mundo servía. «Le hablé de ti», dijo la señora. «Si quieres, puedes hacerle un presupuesto. Es un buen comienzo para que entres a este mercado». Lupita pasó toda la noche haciendo cuentas, investigando precios, pensando en cómo presentar la propuesta. Era la primera vez que iba a cotizar un trabajo grande así, y la responsabilidad le pesaba en los hombros. Pero junto con el miedo, venía también una energía buena, la sensación de que estaba creciendo,
aprendiendo, convirtiéndose en una persona diferente a la que había salido de casa con el mandil rasgado. Al día siguiente, cuando entregó el presupuesto a la familia de la quinceañera, le temblaban un poquito las manos. Pero la confianza que doña Sebastiana había depositado en ella le dio la fuerza que necesitaba. «Voy a hacer el mejor trabajo de mi vida», prometió. Y en el fondo de su corazón sabía que iba a cumplir su palabra. La fiesta de 15 años de la nieta de doña Sebastiana fue el primer gran reto de Lupita como repostera profesional. Pasó una semana entera preparándose, probando recetas, comprando ingredientes, organizando cada detalle. Los nervios eran muchos, pero la determinación era todavía mayor. La víspera de la fiesta, trabajó hasta altas horas en la cocina de la panadería, con doña Carmen ayudándola en lo que podía. Fueron 500 trufas de chocolate, 200 besitos de coco, 100 mazapanes de cacahuate y además un pastel de 3 pisos decorado con fondant rosa y dorado. Cuando terminó, como a eso de las 2 de la mañana, miró la mesa llena de dulces y sintió un orgullo inmenso por su trabajo. Llegó el día de la fiesta, y Lupita llevó todo con cuidado al salón donde sería la pachanga. A la hora de montar la mesa, cada dulce fue colocado con cariño. Cada detalle fue pensado para que se viera bonito y antojable. Los invitados empezaron a llegar y ella se quedó observando de lejitos, con el corazón latiéndole fuerte, esperando la reacción de la gente. La primera en probar fue la propia festejada, que mordió una trufa y sonrió. «¡Ay, qué rico! ¿Quién hizo estos dulces?». Cuando supo que fue Lupita, la muchacha hizo cuestión de agradecerle personalmente. «Tía, sus dulces son los más ricos que he probado en mi vida. Felicidades, de verdad». Durante toda la fiesta, Lupita recibió elogios de los invitados. Varias personas anotaron su nombre y pidieron el teléfono de la panadería para hacer pedidos. Una señora elegante, que parecía de familia importante del pueblo, dijo que quería contratar sus servicios para una boda que estaba organizando. Era la primera vez que Lupita se sentía reconocida profesionalmente. ¡Qué emoción! Al final de la noche, cuando la mamá de la quinceañera vino a pagarle el trabajo, le puso en la mano a Lupita un poco más de lo acordado. «Aquí tiene un extra por el esmero», le dijo. «Pocas veces veo un trabajo hecho con tanto cuidado. Usted tiene talento para esto, muchacha. No se detenga aquí». De vuelta en el cuartito, Lupita contó el dinero varias veces, sin poder creer lo que había pasado. En una sola noche, había ganado más de lo que ganaba en una semana de limpieza. Pero más importante que la lana, era la sensación de haber descubierto algo que sabía hacer bien, algo que la gente valoraba y respetaba. Por primera vez en mucho tiempo, se sentía verdaderamente útil y capaz. Después de la fiesta de 15 años, los pedidos empezaron a llegar con más frecuencia. Lupita se había vuelto conocida en el pueblo como Lupita la de los dulces, y su nombre era mencionado con cariño por las señoras que querían algo especial para sus festejos. Con cada trabajo realizado, su confianza crecía junto con su reputación. La primera boda para la que hizo dulces fue un parteaguas en su carrera. La novia, hija del dueño de la farmacia, quería una mesa de dulces sofisticada, pero con ese toque casero que solo Lupita sabía dar. Durante 2 semanas se dedicó enteramente al proyecto, creando nuevos sabores, probando decoraciones diferentes, perfeccionando cada detalle. En la iglesia, durante la ceremonia, Lupita estaba en el salón de fiestas montando la mesa cuando oyó a 2 invitadas platicando. «¿Quién es esta repostera? Los dulces quedaron preciosos». «Es Lupita, una señora de aquí del pueblo. Dicen que tiene manos de ángel para estas cosas». Escuchar esos elogios de personas que ni la conocían, bien le llenó el corazón de alegría. A partir de esa boda las recomendaciones se multiplicaron. Lupita necesitó comprar un cuaderno especial solo para anotar los pedidos, organizar las fechas, calcular los ingredientes necesarios. Doña Carmen le sugirió que abriera una cuenta en el banco para separar el dinero del negocio de los gastos personales. «Usted ya es una empresaria, mijita, tiene que organizarse como tal».
Fue en esa época que se le ocurrió la idea de crear unas tarjetas de presentación sencillas, hechas en la imprenta del pueblo. Lupita Ramírez, dulces en postres artesanales, decía, junto con el teléfono de la panadería. Cuando entregaba las tarjetas a los clientes, veía el respeto en los ojos de la gente. Ya no era solo la afanadora humillada por el marido, era una profesional reconocida. El momento más especial ocurrió cuando la presidenta municipal del pueblo le encargó dulces para una recepción oficial. Era una responsabilidad enorme. Autoridades de otras ciudades estarían presentes, y Lupita sabía que ese trabajo podía abrirle puertas importantes. Se esmeró como nunca, creando una selección de dulces refinados que combinaban tradición e innovación. Durante la recepción, la presidenta municipal hizo cuestión de felicitarla personalmente. Felicidades. Doña Lupita. Sus dulces son un orgullo para nuestro pueblo. Aquellas palabras, dichas enfrente de tanta gente importante, marcaron un antes y un después en su vida. Ahí, en ese salón elegante, se dio cuenta de que había conquistado algo mucho más grande que el éxito profesional. Había conquistado el respeto y el reconocimiento de la comunidad donde vivía. Estaba Lupita organizando un pedido grande en la panadería cuando oyó una voz conocida en la puerta. «Disculpe, ¿aquí venden cigarros?» Era Josué, más flaco, con la barba crecida y una expresión que mezclaba curiosidad con incomodidad. Hacía casi 6 meses que no se veían, y su primera reacción fue sentir un frío en la panza. Doña Carmen, que estaba en el mostrador, respondió secamente: «No vendemos cigarros, no señor». Pero Josué había visto a Lupita al fondo de la panadería y no disimuló la sorpresa. «Lupita, ¿estás trabajando aquí ahora?» La pregunta vino cargada de un tono que ella conocía bien. Esa mezcla de burla e incredulidad que él siempre usaba. Lupita respiró profundo, se secó las manos en el mandil, uno nuevo, de tela bonita que había comprado con su propio dinero, y se dirigió al mostrador. «Hola, Josué. ¿Todo bien?» La voz le salió calmada, sin coraje, pero también sin aquella sumisión de antes. Era evidente que estaba diferente, más segura, más dueña de sí misma. Josué miró alrededor, viendo los dulces expuestos en la vitrina, las tarjetas de presentación en el mostrador, el movimiento de clientes que entraban y salían. «¿Estás haciendo dulces para vender?» Parecía no creer lo que estaba viendo. La mujer que él había humillado, llamado insignificante, estaba ahí, claramente prosperando con una apariencia mucho mejor que cuando vivía con él. «Así es», respondió ella con una sonrisa tranquila. «Y me está yendo muy bien, gracias a Dios». En ese momento, entró a la panadería la esposa del juez, que vino a recoger un pedido de unos pastelitos de boda. «Doña Lupita, los dulces quedaron perfectos como siempre. Mi esposo dice que nunca comió unos pastelitos tan ricos». La clienta pagó y salió, elogiándola una vez más. Josué se quedó ahí, medio sin saber qué decir, viendo el movimiento, dándose cuenta de que su exmujer había construido algo sólido, algo respetable. Yo no sabía que tenías mano para estas cosas», murmuró, casi como una disculpa disfrazada. «Siempre pensé que solo sabías limpiar casas ajenas». Lupita lo miró con una expresión serena, sin resentimiento, pero también sin ninguna señal de querer retomar algo. «Yo tampoco lo sabía, Josué. Uno solo descubre de lo que es capaz cuando tiene la oportunidad de intentarlo». Hizo una pausa y continuó: «Espero que tú también hayas encontrado tu camino». Cuando él salió de la panadería, cabizbajo y claramente impactado con lo que había visto, Lupita sintió una sensación extraña. No era venganza, ni satisfacción maliciosa. Era más una sensación de cierre, de un ciclo que se completaba. Se había demostrado a sí misma, e incidentalmente a él, que una afanadora, o cualquier otra profesión honesta, sí puede llevar a alguien a ser muy importante. Fue un jueves, por la mañana, que llegó a la panadería una propuesta que iba a cambiar completamente la vida de Lupita.
una mujer elegante, bien vestida, se presentó como representante de una cadena de supermercados de la región. Doña Lupita, hemos oído hablar de su trabajo y nos gustaría hacerle una propuesta comercial. La propuesta era tentadora. Querían que Lupita proveyera dulces artesanales para ser vendidos en todas las sucursales de la cadena en la región. Sería una producción mucho mayor de la que estaba acostumbrada, con pago mensual garantizado y la posibilidad de expandirse a otras ciudades. Claro que usted va a necesitar formalizarse como empresa y seguir algunas normas de calidad, explicó la representante. Lupita pidió un tiempo para pensarlo, y esa noche casi no pudo dormir. Era la oportunidad que ni sabía que estaba esperando, pero también significaba dejar atrás la seguridad de lo que ya conocía. Doña Carmen, siempre sabia, le aconsejó: «Mijita, oportunidad que pasa no vuelve más. Si tienes miedo, es señal de que vale la pena intentarlo». El sábado, Lupita fue hasta la ciudad vecina a platicar con un contador que doña Sebastiana le había recomendado. El hombre, ya de mediana edad y con experiencia en ayudar a pequeños emprendedores, le explicó todo sobre cómo abrir una microempresa, los impuestos que tendría que pagar, las licencias necesarias. «Usted tiene todo para que le vaya bien», le dijo. «Solo necesita tener el valor de dar el siguiente paso». Durante la semana siguiente, Lupita anduvo en friega consiguiendo toda la documentación necesaria. Visitó la oficina de salubridad, aprendió sobre las normas de higiene, hizo presupuestos para equipo profesional. Era un mundo nuevo, lleno de términos técnicos y burocracia, pero encaró cada desafío como una oportunidad de crecer. Larín, primera producción para la cadena de supermercados, fue una prueba. 500 unidades de diferentes tipos de dulces, entregadas en empaques estandarizados con el logo de su nueva empresa. Cuando vio sus productos en los anaqueles, con códigos, de barras y todo, Lupita sintió una emoción que no se puede describir. Era como ver un sueño que ni sabía que tenía haciéndose realidad. El éxito fue inmediato. En 2 semanas, la primera remesa se había agotado, y el gerente de la cadena llamó pidiendo el doble de la cantidad para la siguiente entrega. «Sus dulces se están vendiendo más rápido que pan caliente», le dijo riendo. «Los clientes están preguntando cuándo va a llegar más. ¿Usted puede aumentar la producción?». Para poder cumplir con la demanda creciente, Lupita necesitó alquilar un espacio más grande, una pequeña bodega en las afueras del pueblo que servía perfectamente como cocina industrial. Compró equipo profesional, contrató a 2 ayudantes, y creó un sistema de producción que garantizaba calidad y cantidad. Era oficialmente una empresaria. El momento más emocionante fue cuando recibió el primer pago de la cadena de supermercados. El monto era 3 veces mayor que todo lo que ganaba antes, en un mes entero de limpiezas. Sentada en la oficinita, improvisada de la bodega, mirando aquel cheque, se acordó de las palabras de Josué: «Una vieja que hace limpieza nunca va a ser nadie». Qué equivocado estaba el pobre. 1 año después de aquella noche terrible en que su mandil fue rasgado, Lupita Ramírez estaba irreconocible, no solo por fuera, con ropa mejor, el cabello bien cortado y una sonrisa más frecuente, sino principalmente por dentro. La mujer insegura y sumisa había dado paso a una empresaria confiada, respetada en toda la región. La empresa Dulces de Lupita ahora empleaba a 8 personas, todas mujeres de la propia comunidad que, como ella, necesitaban una oportunidad para demostrar su valor. La cocina industrial funcionaba todos los días, produciendo no solo para la cadena de supermercados, sino también atendiendo pedidos especiales e incluso surtiendo a otros estados. Una mañana de sábado, mientras supervisaba la producción, Lupita recibió una visita inesperada. Era Josué, pero esta vez no estaba ahí por casualidad. Había venido a pedir chamba. «Lupita, yo sé que no me debes nada, pero necesito trabajar. Ya no aguanto vivir de arrimado en casa de otros». La humildad en sus palabras era genuina. Lupita lo miró por un largo momento, recordando todo lo que había pasado, todas las humillaciones, todas las noches en vela,
pero no sentía coraje. Sentía algo parecido a la lástima, mezclada con una sabiduría que solo quien ha superado grandes dificultades puede tener. Josué, te puedo dar una oportunidad en el área de limpieza y mantenimiento, pero con una condición. Vas a ir a terapia y a asistir al grupo de apoyo de la iglesia. Él aceptó sin dudarlo, y ahí mismo, en aquella bodega que olía a pastel recién horneado y a éxito conquistado con mucho esfuerzo, los dos hicieron las paces con el pasado. No como pareja. Ese capítulo se había cerrado definitivamente, sino como dos personas que habían aprendido lecciones importantes sobre dignidad, trabajo y respeto. Al final de ese día, sola en su oficina, Lupita abrió un cajón especial donde guardaba sus tesoros más preciados. Ahí estaba el mandil rasgado, ahora enmarcado, junto con la primera moneda que había ahorrado y la primera tarjeta de presentación que había mandado a hacer. Eran símbolos de una travesía que comenzó con humillación y llegó al éxito a través de la pura determinación. Mirando por la ventana de la oficina, veía el movimiento del pueblito donde nació y creció. Ahora, cuando la gente hablaba de ella, era con respeto y admiración. Lupita, la de los dulces, decían, esa que empezó de la nada y hoy es la empresaria más importante del pueblo. Eran palabras que le calentaban el corazón y demostraban que cualquier persona, por más sencilla que sea, puede escribir una nueva historia para su vida. Esa noche, antes de cerrar la bodega e irse a su casa, una casa propia, comprada con el sudor de su frente, miró una vez más el mandil enmarcado y murmuró: «Gracias, jefecita, por haberme enseñado que el trabajo honrado es la mayor dignidad que alguien puede tener». La mujer que un día fue humillada por ser afanadora se había convertido en un ejemplo de que no existe trabajo pequeño